Comenzamos el resumen de las dos unidades de la materia de programación. Las, em, las dos unidades tienen un total de 8 semanas y son algunas clases. Voy a ir resumiendo cada clase para que se pueda entender. En la, en la clase 1 comenzamos estudiando las generalidades de los algoritmos, definiéndolos como métodos estructurados y finitos para resolver problemas eh, y aprendimos componentes básicos como lo son la entrada, el proceso y la salida de datos. En la clase número 2, que se puede ver, la clase número 2 analizamos la metodología para diseñar algoritmos por computadora, dividida en fases esenciales que van desde el análisis de requerimientos hasta las pruebas de escritorio. También introdujimos el pseudocódigo como nuestro lenguaje intermedio ideal usando la herramienta de PCInt. En la clase número 3 nos enfocamos más en los operadores. Aprendimos a representar expresiones lógico-matemáticas utilizando operadores aritméticos. También relacionales lógicos, comprendiendo así cómo estos permiten a la computadora evaluar condiciones y procesar cálculos. En la clase número 4 se profundizó la jerarquía de, de los operadores en Java y la clasificación de variables y constantes. Entendimos cómo almacenar información según su contenido y su uso, porque en Java se maneja una forma de datos más estricta. En la clase número 5 de la semana 3 de la clase número 5, dimos el paso al lenguaje de Java. Estudiamos la estructura de un programa en entorno a consola, aprendiendo a capturar datos ingresados por teclado, a capturar datos también por conversión a tipos de textos numéricos, de conversión de texto a tipos numéricos. La clase número 6, y esta es la última de la unidad 1, cerramos la unidad enseñándonos a traducir formalmente nuestros algoritmos de PCInt a código Java real. Se destacó la importancia crítica de la conversación explícita de tipos de datos para evitar los errores de compilación. Ahora vamos con la clase de la unidad 2. De la clase 7 de la unidad 2. El tema de esta clase es el diagrama de flujo. Diagrama de flujo y los tipos de estructuras de control. En esta clase estudiamos la simbología del diagrama de flujo como una técnica una técnica gráfica manual que nos ayuda a entender problemas complejos. También revisamos el teorema fundamental de la programación estructurada basada en 3 estructuras: secuenciales, selectivas y repetitivas. Esta es la clase número 8. La clase número 8 consistió una práctica dirigida para reforzar las estructuras selectivas, condicionales, simples y dobles, como son el if y el else. Aprendimos a evaluar condiciones lógicas para que el programa tome un camino
un camino u otro, así validando con su respectivo diagrama de flujo. La siguiente clase, em, aquí fuimos un poco más allá al revisar las estructuras selectivas anidadas y múltiples, ya que aprendimos que si los anidados crean decisiones jerárquicas, mientras que la instrucción switch case en Java es perfecta para evaluar múltiples casos basados en una sola opción. La siguiente clase nos dejó, esta clase fue más de un perfil profesional, ya que evaluamos los errores y los vicios comunes de los programadores, como modificar sin pensar antes de la resolución. También se enfatizó en un buen desarrollador de TI que necesita cultivar habilidades blandas. Y la última clase, em, abordamos a fondo las estructuras repetitivas o bucles. También estudiamos las diferencias operativas entre el ciclo while, que evalúa el inicio, el do while, que asegura al menos una ejecución, y el ciclo for ideal para cuando conocemos el número exacto de iteraciones. Con esto se termina el resumen de las 2 unidades de la materia de programación. Gracias.